Muy buenas tardes a todos y todas. Eh, Como les decía, vamos a terminar hoy Jus Naturalismos. Vamos a ver el último texto de Rolando Tamayo. Ya hice un resumen bastante, más que un resumen, ¿no? Los puntos fundamentales de los dos primeros capítulos en la clase anterior, y en la anterior vimos un poco, ya íbamos dos clases en eso. Eh, Justamente hay que estudiarse muy bien el capítulo 2, cómo Tamayo expone específicamente los aspectos de cómo realmente que esa es otra de sus grandes hipótesis, la ciencia jurídica medieval y toda esta forma de concesión de la ciencia es la base de la ciencia jurídica moderna, y esto vamos a hablar un poco ya más hoy hacia la ciencia jurídica moderna, porque justamente lo que hace es comentar justamente que realmente no hacen el proceso este aristotélico de observación, inducción, deducción, aunque usen la deducción, eh, a ver, la inducción y la deducción todo el tiempo la estamos usando, ¿no? No solo ellos, sino todos nosotros, ¿no? Y fíjense, es muy interesante porque eh, aunque usen aspectos de inducción, deducción, etcétera, Joali, Joali López, por favor. Sí, perdón, profesora, se activó mi micrófono. Aunque uses todos los aspectos de inducción, deducción, y toda esta cuestión, hay que tener en cuenta que hay dos grandes formas. Esta vez yo no les quise dar esto en clases, de entender el conocimiento. En la antigüedad, la forma de construir el conocimiento era mediante la observación de particulares, como comentaba Aristóteles, y los procesos inductivos de lo particular a lo general, creando primeros principios, y de lo general a lo particular, haciendo silogismos y razonamientos. Y esto va a cambiar, esto justamente va a cambiar en el momento en que, justamente va a cambiar en el momento siempre cuando hablamos de filosofía y la ciencia, decimos, esto cambia con Copérnico y Galileo, en el siglo XVI, entre el siglo XV y el XVI, porque ellos empiezan a enfatizar mucho la cuestión de la racionalidad y la empiria. Lo que nos está diciendo Tamayo Tamayo está diciendo que eso no es tan así, que no es que cambie en ese momento, en la modernidad, sino que va a cambiar antes, en el medioevo, y que los juristas medievales son los protagonistas de ese cambio. Eso es lo que está diciendo. Y son los protagonistas de ese cambio porque ¿cómo se va a ver la ciencia en la modernidad? Hipótesis, verificación empírica, comprobación y conclusiones. Y eso es lo que él está diciendo justamente, que realmente los juristas medievales, en la manera en que ellos, y todos los glosadores, ¿no? Todas las cuatro ciudades de los glosadores principales, que son Bolonia, Pavia, Rávena y Provenza, unos más romanistas que otros, van a hacer todo un proceso epistémico metodológico de construcción de lo jurídico, que claro que están mezclando métodos aristotélicos, las formas aristotélicas, pero al final de la jornada lo que hicieron fue hacer un proceso, según Tamayo, de hipótesis, verificación, conclusión científica. Luego entonces cambiaron están construyendo un modelo nuevo porque no se conocía en ese momento. No cambiaron, construyeron un modelo nuevo. Entonces él dice, más bien es la base del cambio, es la base de la ciencia moderna. Ahora ustedes dicen, pero Milay, ¿dónde está la hipótesis? ¿Dónde está la verificación? ¿Dónde está la conclusión? Pues está en que ellos hacen hipótesis con respecto a los conceptos jurídicos y a cómo debe concebirse un sistema jurídico. Eso, esa es la hipótesis. Las hipótesis son los conceptos jurídicos, ellos hacen, es un proceso de construcción de 3 siglos, tampoco es una cosa de ahora para ahorita, ni mucho menos, ¿no?
¿Y dónde se verifica? Se verifica en los textos. Los textos son el campo empírico, pues, el campo de experimentación. Y se llegan a conclusiones generales, ¿no? Que vamos a decir que son los conceptos generales y la forma de ordenar el sistema jurídico. Ahora, ¿cómo llegaron ahí? Pues el primer capítulo lo que nos esboza es 3 métodos fundamentales. El método que hicieron los glosadores, el método de la glosa, el método escolástico y el método de las cuestiones en disputa. Todo eso lo tienen que saber, tienen que entender que el primero sí es una interpretación hasta cierto punto, tiene interpretaciones literales de los textos, glosas y comentarios al margen, y a partir de ahí es una deducción, como dice, de una distinción de detalles, basta llegar hasta el último aspecto, el último punto común, e ir viendo las contradicciones, donde hay razonamientos dialécticos, y de ahí pasas finalmente a construir conceptos. El segundo método es un método más integral, porque ya una vez que tenías construidos conceptos y armado un corpus juris civilis, ahora usemos el concepto de corpus juris civilis como la construcción de los juristas medievales, no como la construcción de Justiniano. Ellos ya tenían armado ese corpus. A partir de ahí, entonces empiezan con el método escolástico a tratar de solucionar lagunas y contradicciones, que fue lo que vimos, Maya comentó muy bien la clase pasada. Y al tratar de hacerlo, de nuevo usas varios métodos, nunca es un solo método, fíjense, es una sola forma metodológica en los 3 momentos. Son metodologías eso. Las metodologías son procesos de métodos. Metodología 1 es la glosa, metodología 2, el método escolástico, metodología 3, las cuestiones en disputa. Pero dentro tiene muchos métodos. El primero tiene interpretación literal, pero también tiene dialéctica, tiene distinciones, cuestionamientos. O sea, me acuerdo que se cuestionaban si lo que habían concluido sí daba con respecto a los libros propios de los romanistas, que ellos le llamaban doctrina. Y el segundo, en lo que él llama método escolástico, que es la metodología escolástica, hay análisis, síntesis, dialéctica, y una dialéctica que no solo va en que haya elementos contradictorios en el lenguaje. Acuérdense que estamos hablando de una dialéctica idealista acá, en contradictorios en el lenguaje, sino que hay también una dialéctica en los argumentos que se usan para lograr subsanar esas lagunas, esas contradicciones. Y hay análisis, hay síntesis, y esta es la dialéctica argumentativa. Yo, bueno, le digo argumentativa porque es lo que expone el autor, pero que es la dialéctica de los estoicos. A diferencia de la dialéctica de Aristóteles, que era más simple, más de la lógica, es la contradicción, términos que se contradicen, ¿no? La contradicción de, si ustedes vieron, vieron lógica, en el cuadro de oposición de los juicios, A se opone a E y O, a O. A es universal afirmativo y O es particular negativo. Pero bueno, esto es lógica formal. Y entonces la dialéctica de los estoicos es mucho más compleja, es de argumentos, ¿no? Y la tercera metodología, vamos a decir así, son las cuestiones en disputa, y las cuestiones en disputa es justamente ya pensar el proceso argumentativo con respecto a los casos. Pero ya ahí están aplicando ellos, fíjense, en los 2 primeros, aunque ellos hablen de casos y todo, sobre todo en método escolástico, están pensando, están tratando de construir un cuerpo doctrinal del derecho, con reverencia, ¿no? Con autoridad, que es el derecho romano. Y en el tercer punto ya ellos están pensando más en la práctica, ¿no? En un momento en que cómo los casos se argumentan y cómo esos argumentos siempre son también dialécticos, en contrario. Contradictorios es la palabra, no contrarios. Contradictorios. Y al haber argumentos contradictorios, lo que va a ocurrir es que em, realmente em, tienes que
tratar de buscar todos los elementos, los pros, los contras de tus argumentos para poder eh, alegar en un caso. Y en esos pros y contras hay elementos conceptuales, pero también hay elementos de hechos, y ahí lo describen muy bien los pasos. Bueno, ese es el primer tema. El segundo tema entonces sería todo el proceso de la construcción esta de la ciencia jurídica, ¿no? Que ya ellos dicen, bueno, es que al final, ese es el argumento de, es un argumento de tamaño que tiene muchos textos, no solo en este. Em, que ellos son los precursores de esta ciencia jurídica moderna porque también realizaron, fueron haciendo, iban haciendo deducciones, evidentes, sobre todo inducciones de conceptos, iban construyendo, descomponiendo en partes, todo esto lo iban haciendo, pero a la hora ya de realizar los procesos sintéticos, esto, cuando y se hacían análisis y síntesis a partir del argumento de autoridad, que ya sí es más deductivo. En mi criterio, el primer método tiene mucho de inducción, el segundo de deducciones, ya hay principios generales y lo que estás tratando, por eso el corpus civil se vuelve el libro de autoridad. Entonces lo que tratas de hacer es llenar las lagunas y las contradicciones. Lo que Tamayo se basa es que en ese proceso al final, hay un proceso donde ellos elaboran hipótesis, verifican con los libros como campo empírico y llegan a conclusiones, y para él es una construcción de la ciencia moderna. Es la base de la construcción de la ciencia moderna. Eso es lo que dice Tamayo. Tendríamos que, incluso porque construyen universales, todo esto, y hay un debate del universalismo abstracto en esa época con la escuela de los nominalistas, todo eso ya se los mencioné, porque los nominalistas dicen, bueno, sí, tú todo esto que estás haciendo es darnos nombres conceptuales, decir, este concepto es tal cosa, la voluntad jurídica, la persona jurídica, sus clasificaciones, sus elementos, pero, disculpe, pero eh, realmente son como, yo les quise explicar un poco en la unidad 1, pero no abundé mucho, son significantes vacíos, vamos a decir así. Son significantes vacíos porque es un universal que nos da un concepto específico, pero que a la hora de aplicarlo a la realidad es otra cosa, tiene otros elementos desde el punto de vista de, de lo que es la realidad, funciona de otra manera en lo que es la realidad. La escuela nominalista es una escuela que se dedicó todo el tiempo a hacer una crítica a la escolástica sobre todo universalista abstracta. Y la escuela nominalista es una escuela que los criticó mucho, sobre todo en este carácter abstracto. Este carácter abstracto de la escolástica, que era la tradición filosófica de la época dominante. Entonces, defendía mucho la noción de lo particular, ¿no? En lo que existe todo es un grupo de particulares, ¿no? No existen universales. Eso es lo que defiende. Y está en contra de ese universal como una entidad abstracta, ¿no? Incluso niega su existencia. Eh, ahí entran otros conceptos como de inmanencia, trascendencia, etcétera, etcétera. Pero lo que me interesa, sobre todo, es que entendamos el nominalismo como una escuela que fue crítica en esta época y que es muy interesante porque justamente la crítica se ubica en el centro del concepto de universalidad. Y recuerden que nosotros en el derecho se usa mucho ese concepto de universalidad porque justamente cuando tú tienes un concepto en la norma jurídica y tú dices, todas las personas gozan de derechos humanos en esta constitución, artículo no constitucional, tú asumes que son todas las personas y das un concepto universal. Pero eso es una falacia, es un significante vacío. Para México eso tiene una interpretación, y las interpretaciones con respecto a, ese, a ese universal son varias. Por ejemplo, la Suprema Corte ha aceptado que, que las empresas tengan algunos derechos humanos. Entonces, esto es una interpretación positivista. ¿Qué quiere decir personas?
Como la Constitución no lo aclara, la Suprema Corte tuvo que hacer un proceso interpretativo ahí. ¿Y qué interpretó la Suprema Corte? ¿Qué interpretó? Pues que justamente había algunas empresas que debían tener derechos humanos. ¿Y qué derechos humanos? Ah, bueno, el derecho a la identidad, la no discriminación en cuanto a procesos de licitación. Hay que buscar los casos. Yo tengo por ahí los casos guardados, donde ellos se explican, son 2 o 3 derechos nada más, en los cuales ellas pueden ser parte, porque enseguida se ampararon, enseguida dijeron: "Nosotros también tenemos derechos humanos", porque pusiste la categoría personas, y personas son, pues, pueden ser físicas o morales, ¿entienden? Entonces, al tener, es un abstracto personas en el lenguaje. Y entonces, ¿qué hubo que hacer? Particularizarlo para el caso mexicano. ¿Y cómo lo particularizas? Una visión positivista, bueno, la Suprema Corte dijo tal cosa, yo voy a usar estos conceptos. Pero podemos usar otros y podemos usar doctrina y decir que las personas, en función de los derechos humanos, siempre serían los seres humanos agrupados individual o colectivamente. Y en esa agrupación colectiva tienen que tener una categoría de titularidad específica que implique un conglomerado colectivo, como son los sindicatos, por ejemplo, como son los pueblos indígenas, como son los ejidos en México, las cooperativas o las sociedades de bienes comunales. Pero ahí entonces empieza de nuevo el proceso de debate, ¿no? Porque dice, bueno, pues esas son personas morales, sí son personas morales, pero no están constituidas como un grupo de individuos con fines de lucro, sino está constituida como un grupo de individuos con identidad que van a defender sus propios derechos a partir de su propia identidad, tradiciones, etcétera, etcétera, vinculados a una función social. Porque fíjense, ejidos, cooperativas, bienes comunales y pueblos indígenas, todos, además de tener cuestiones culturales, etcétera, etcétera, todos tienen, sí hay un factor económico ahí latente, pero el factor, sobre todo en las cooperativas, todo esto, pero es un tema, ahí hay un tema en el fondo de trabajo, es tu identidad, es lo que sabes hacer con función social. Claro, tú dirás, ¿una empresa tiene función social? Sí, bueno, todas las empresas podrían tener función social. De hecho, hicieron todo este logo de empresa socialmente responsable, SR, toda esta cosa. Pero al final, en un sistema capitalista como el actual, las empresas regularmente lo que les interesa es generar ganancia, utilidad, además del empleo, y esto lo hacen a costa de una explotación de la fuerza laboral mediante la relación de mercado que hay en el mundo hoy. Mientras que la característica de unidad de una sociedad ejidal, una sociedad comunal y una sociedad cooperativa es de partición entre iguales. No es lo mismo. ¿Ven la diferencia? Podemos buscar diferencias, podemos ir desmenuzando y viendo cómo, cómo realmente en el fondo tienen diferencias no solo en su naturaleza jurídica, en su origen, en su devenir histórico, sino también en su conformación, en su funcionamiento y en sus fines. Bueno, Juan Carlos, adelante, te doy la palabra. Sí, precisamente esto que platicamos sobre qué entendemos por persona y qué tan amplio puede ser, hay un ejemplo muy claro que recientemente vi en materia laboral y esto por una reforma que surgió hace no mucho. Bueno, antes la Ley Federal del Trabajo señalaba o refería simplemente al trabajador. Tiene tal derecho, el trabajador tal, tal, tal. Ahora bueno, lo que se buscó fue que eliminar esta a lo mejor ambigüedad y simplemente poner la persona trabajadora para que fuera menos excluyente y evitar, bueno, debate, ¿no? Ajá. Ah, ya, hasta ahí. Ah, pero no entendí bien. Antes era trabajador. Y tú dices que ahora cambió a trabajadores o trabajadoras, no entendí bien. Antes era el trabajador tiene derecho a esto, obligación a esto. Ahora es la persona trabajadora. Ah, la persona trabajadora. Ujú. Y esto ¿qué implica de manera de inclusión? ¿Solo es eso genérico o qué? Y que ya no es necesario generar un debate, vaya, o irnos a otras instancias como precisamente a la Suprema Corte de Justicia y que emita jurisprudencia, sino, bueno, eso fue lo que se buscó, que se delimitara
y no causara conflicto o debate, simplemente la persona trabajadora sin más. Ya. Pero para ti, pero el cambio tiene que ver con una inclusión sexogenérica, no otra cosa. O no otra cosa, ¿no? Sigue siendo una persona individual. Y evitar precisamente este debate de qué se entiende por trabajador o trabajadora, o por persona simplemente persona trabajadora, aquella que presta un servicio, vaya. Pero siempre sería un ser humano. Sí, Porque yo podría interpretar eso que una persona trabajadora podría ser una empresa o no, pregunto. bueno, es que también pensándolo de esa forma también podríamos ¿Ves? entender una persona moral, ¿no? Claro. Pero bueno, vayamos, esto es muy interesante, Juan Carlos, está muy bien que la hayas puesto aquí a colación, porque lo que quiero es que entiendan es que justamente esto es a lo que se refieren los universales, los conceptos universales que construyeron los juristas medievales, que al final también como hipótesis, y es lo que dice Tamayo, es un hecho que evidentemente estos conceptos universales fueron los que nos llegaron a nosotros. A nosotros nos llega este conglomerado de construcciones hechas por ellos. Entonces, habría que ver realmente, a mí a partir de estas clases tengo la duda de, pero habría que buscar, comprar el texto, el digesto lo venden, el digesto lo venden y ver bien, porque sí hay citas específicas de todos los juristas, ¿no? Que se usan y todo específicamente, pero también hay una construcción posterior de todos estos juristas, de Nerio, Búlgaro, de todos los que participaron en estas 4 ciudades, en todas estas universidades. Bueno, entonces, vamos a seguir. Y toda esta contradicción, y le digo a los nominalistas para que se den cuenta que siempre hay escuelas que confrontan a otras escuelas. Y sobre todo que cuando uno habla de filosofía escolástica, uno dice, no, bueno, la filosofía escolástica es como la dominante de la época, ¿no? Pero eso no quiere decir que no había otras formas de ver el conocimiento, otros filósofos comentando muchísimas y haciendo críticas de lo que se planteaba, y que evidentemente el siglo XI, XII, XIII, eso es fundamental, 10, 11, 12, 13 es fundamental, sobre todo, a ver, el 11, 12, 13. Es que ajá, es 1000, 1100, 1200, ¿no? Es fundamental para toda, para la preponderancia de estas ideas, pero lo interesante es cómo realmente los juristas hacen un cambio en cuanto a la concepción del conocimiento. Y yo les diría, y esto es muy peculiar, porque entonces tú dices, ¿por qué Tamayo no habla nunca de la filosofía escolástica cuando habla de estos autores? No menciona a un Santo Tomás, a un San Agustín. Bueno, San Agustín es filosofía cristiana, no es la escolástica, pero qué curioso, ¿no? Y yo creo que es que justamente lo que hace es separarlos, separar las concepciones, eso es lo que él hace. Separarlas porque evidentemente lo que él ve, lo que él percibe, es que están en otro ámbito, no están en el mismo proceso de construcción de conocimiento que Santo Tomás, que realmente lo que hace es retomar a Aristóteles, retomar toda la filosofía griega y juntarla con la filosofía cristiana. Y la verdad también usar todos estos métodos, no es que no los usen, ¿no? Para nada, y conocerlos y seguir dando el fundamento de Dios en el fondo. Bueno, eh, el último capítulo, yo quisiera, es muy relevante porque entonces te da la medida de cómo todo esto influyó en la época a la hora de elaborar la filosofía política de la época. Y esto es muy interesante porque para mí es muy grato porque yo conozco muy bien la Res Publicae Romana, me interesa mucho, me parece muy importante que se estudie porque es la base de lo que
nosotros en otros ámbitos hoy estudiamos dentro, es una de las bases, ¿no? No es la base única, es una de las bases. La red pública romana para nosotros, para los que estudiamos pensamiento jurídico crítico y hacemos filosofía política, que nos gusta la filosofía política, la vinculamos específicamente eh, con un proceso de construcción vinculado a la democracia participativa. Evidentemente es una democracia participativa de los ciudadanos romanos. Y el concepto de relación del poder es muy diferente a lo que tenemos hoy de la democracia representativa. Es muy diferente. Entonces, y esto, yo hubiera asumido, y no había hecho lectura sobre esto, que en el mundo medieval esto se fue perdiendo, porque el mismo mundo medieval no contribuía a pensar la res publicae por su gran dispersión política, ¿no? Que eran las iglesias, las comunidades étnicas, todo esto se lo he repetido muchas veces, ¿no? Las ciudades, ¿no? Que eran los tres grandes, y los señoríos feudales, ¿no? Que eran los cuatro grandes centros políticos, siendo la comunidad étnica el centro político de menos fuerza, ¿no? Evidentemente una comunidad rural, semirural, con usos y costumbres, no tenía la misma fuerza ni política ni jurídica que lo que tuvieran los señoríos feudales, y más que fueran un rey primos interpares, o una ciudad que se fuera poniendo cada vez más, con más fuerza, con más fuerza comercial, política, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahora les quiero preguntar que me digan justamente lo que hacen los juristas medievales es retomar, estudiar la res publicae romana y dar como conceptos generales ya doctrinales de filosofía política, conceptos específicos sobre lo que ellos creían, de qué era el Estado, de qué era el imperio, el dominio, qué era justamente, eh, a ver, aquí lo dice doctrina sobre la naturaleza del derecho, de la justicia, de la equidad, de la sociedad, de la representación del poder, y específicamente Tamayo le interesa abordar, no dice que no puede abordar todo, sino que de los comentaristas va a abordar solo la naturaleza del derecho y la justicia, la función del derecho natural, el derecho de gentes, el derecho civil. Y fíjense, el concepto de aquí no tiene que ver con el concepto actual, ¿eh? Nada que ver, porque este es el concepto románico, greco-latino. La naturaleza jurídica del imperio y las universidades, que está hablando de la universalidad de las personas, no está hablando de la universidad como centro de estudio, y los diferentes grados de soberanía y los límites de su ejercicio. Y por último, las doctrinas de creación popular del derecho. Esto es muy interesante. Primero, a ver, la escuela de los comentaristas ya del siglo XIV, 1300, el gran precursor es Bartolo de Sassoferrato. Y los comentaristas acá, Tamayo le interesó más hablar de cómo crearon teoría política, que no es que la crearan, la fueron construyendo desde los propios romanos y la fueron reconstruyendo desde las propias textos románicos también, haciendo otro tipo de interpretación y adaptándolas a lo que ocurría en la realidad en los espacios estos donde yo afirmo que hay una pluralidad política, pero también una pluralidad jurídica, ¿no? Hay derechos, hay muchos órdenes jurídicos. Recuerden que también vimos en la primera parte que ellos, los glosadores, crean el concepto de orden jurídico, de sistema jurídico, realmente ellos hacen esa sistemática que nos aportan. Ya no voy a volver a repetir de esto, porque ya hemos hablado mucho. Pero ahora también eso trasciende a la teoría política. Y esto es muy importante porque entonces nos tendremos que preguntar por qué entonces después en la modernidad esto fue cambiando. Y cómo también ellos transformaron o adaptaron estos conceptos a partir de los romanos, pero lo fueron adaptando a su realidad y a lo que ellos veían como el imperio, los reyes, etcétera, etcétera, los primos interpares, porque estamos en una época que todavía es feudal y son los primos interpares. Y esto quizás lo que tendríamos que ver que es precursor de lo que viene después, que es el Estado moderno, y el primer Estado moderno, que es el Estado absolutista, que es ese Estado centralizador, eh,
que tiene como protagonista un monarca y que centraliza, delimita un territorio y tiene un ejército, una burocracia y cobra impuestos, ¿no? El primer Estado moderno es el Estado español. Y el Estado moderno absolutista, el primer Estado moderno absoluto es el español y el gran Estado absolutista por excelencia, así clásico, con todas sus características, es el francés. El que derroca la Revolución Francesa, que es muy posterior. Pero el primero es el español, el que nos conquistó a nosotros, ¿no? Entonces, ahora, en estos 20 minutitos, ustedes me van a dar los elementos. Empiecen por donde deseen y vayan dándome los elementos de lo que concebía, lo que concibieron los comentaristas acerca de estos principios. Vamos. Yo puedo empezar perfectamente a ver, Carlos. Voy a tomarle la palabra a algunos de los que siempre participan, como Carlos, Maya, Diana, Jimena, por ahí que a veces siempre participa. Y voy a empezar a llamar a Aislinn, que también participa bastante. Aquí tengo yo apuntado todos y todas, y voy a empezar a poner, a tocar con el dedo directamente a algunos de ustedes. Vamos, adelante, vamos a empezar, Carlos. Sí, sí, maestra. Buenas tardes. Buenas A todos. tardes. Oye, tu foto eh, está muy buena, ¿eh? sí, me costó mucho hacerla. Tuve que usar dos celulares y apagar las luces y buscar fondo rojo y fondo azul, pero me gustó. Gracias, ¿eh? Es una foto hecha, entonces no es un montaje. No, es que, bueno, a ver, rápido. No tengo fotos recientes desde que tenía el pelo corto, entonces, pues vi en YouTube cómo hacer una foto así. Tienes que agarrar dos celulares. A uno le pones un fondo azul, un fondo rojo y ya te tomas la foto en oscuro y se ve como el efecto, ¿no? Sí, está muy chido. Desde la Gracias, clase pasada lo vi, le dije, qué bien, ¿cómo habrá hecho eso? Está súper, gracias, maestra. vale. Bueno, me parece muy interesante lo que menciona Ramón Tamayo en relación a cómo se conforma la sociedad, porque, porque me parece que son conceptos que se trabajan mucho en la teoría política posterior, ¿no? Cuando hablamos de Rousseau, cuando vemos cómo se establece este contrato social, pues creo que los posglosadores, los comentaristas que forman estos conceptos políticos, sientan las bases, ¿no? De lo que se va a hablar adelante. Y la manera en la que se forma la sociedad es muy interesante, ¿no? Porque habla de este affectio societatis, que se estudia, ¿no? Cuando estudiamos sociedades mercantiles, hablamos del affectio societatis, ¿no? Que es como este ánimo de unirse para un fin común. Entonces, se habla, ¿no? En estas bases que dan los intelectuales posglosadores, que la sociedad, las chivitas se une con este affectio societatis que se traduce en un interés común y eso lo hace mediante el consentimiento. Y es ahí como se va formando la sociedad, ¿no? Este, es una sociedad como una institución establecida por el consentimiento de todos aquellos que forman parte de ella, ¿no? Que a través de principios, ¿no? Y ahí es cuando empieza a hablar de los distintos tipos de derecho, ¿no? Que es el jus natural, el jus gentium y el jus civil. Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Ya? ¿Hasta ahí? Bueno, muy bien. Adelante, vamos, les doy la palabra a ustedes. Está muy fácil el texto, por Dios. Lo que había era que leer nada más. Maya, adelante. Bueno, comentando sobre los comentaristas del derecho y la justicia, nos dice que la idea persistente es que la razón de ser del derecho es la justicia y van a dividir la justicia en sentido abstracto y en sentido concreto. Y la justicia en sentido abstracto va a ser el conjunto de principios y criterios que se aplican a la creación de la ley, mientras en sentido concreto va a ser pues la aplicación de esta creación legislativa positiva al derecho. Ok, muy bien.
tenían esto, en esto es muy importante, ¿sí terminaste? Porque sí cerraste, ¿no? Es muy importante porque justamente, ahora te doy la palabra, Jimena, eh, los comentaristas, como ya tienen todo el corpus juris civil y todo esto armado, y todas estas metodologías armadas, son mucho más prácticos, les interesa la práctica jurídica. Esto es muy importante. Y por eso quizás también se ponen a hacer filosofía política. Bartolo de Sassoferrato es como así, por ejemplo, en la maestría yo ni sabía ni quién era, en licenciatura jamás me hablaron de él. En la maestría nos los ponen como en uno de los textos de filosofía jurídica, creo que se llamaba la materia, no me acuerdo. Fue Juan Antonio Cruz Parcero, no se me olvida. Hoy es el director de filosófica, pero es un buen compañero, colega, muy serio, es joven, ¿no? Y Juan Antonio, me acuerdo que nos puso un texto, y de Marsilio de Padua, también de la época. Marsilio de Padua, creo que es no tengo ahora exacta las fechas de su, pero son personas que fueron como más bien críticas, no eran escolásticos. Eh, claro, lo que pasa es que lo que hacemos, sí, 1275 a 1342, está en el medio de la escolástica. Eran personas, eran filósofos, todos eran italianos estos, porque todas esas universidades eran italianas. Esa es otra hipótesis de Tamayo. Perdón, pero Francia recibió la influencia de Italia, ¿no? Y es verdad, hoy seguimos teniendo grandes romanistas en Italia y no son para nada gente ortodoxa, al revés. Toda esa teoría, bueno, creo que eso no se los terminé de decir, toda esa teoría está de base hoy, de base y detrás del pensamiento rusoniano, de Rousseau, y del pensamiento marxista, y del pensamiento neomarxista hoy de la república, de lo que es el republicanismo, un republicanismo socialista, democrático. No crean que es menor el asunto, para que vean incluso la importancia que ha tenido, aunque cuando nosotros hablamos de todo esto jamás nos metemos con los juristas medievales, porque prefieres irte a la base de Roma y después das el brinco a Rousseau, ¿no? Allá al tema ya de la ilustración, pero me parece injusto, me pareció un descubrimiento. Yo había leído estas cosas también, pero no le había prestado tanta atención como lo de la Res Publicada y todo esto, como que uno a veces lee también cosas de manera general, y por eso me gusta cambiar las lecturas para las clases, porque se estudia de otra manera, ¿no? Entonces, evidentemente, son autores muy interesantes que realmente tienen fueron muy, vamos a decir, muy revolucionarios en su época, ¿no? Vamos a decirlo así. Que por eso no había terminado de decirles. Vamos, Jimena, seguimos con los conceptos. Cuéntanos. Sí, también habla mucho sobre las fuentes. Bueno, antes, ¿Sí? ¿Qué pasó? Jimena, apagaste tu micrófono. Jimena, ¿qué pasó? ¿Se cayó? ¿Se cayó, verdad? Al parecer sí. Bueno, ahorita retomamos. ¿Quieres hablar tú? No, Ok. ¿Alguien más? Por supuesto, ajá, Jacqueline, siguen hablando, también te tengo muy apuntada, Jacqueline, que siempre Bueno, participas. Adelante. también nos habla sobre el jus naturale, que, bueno, este concepto se va a asociar hacia la natura, que a su vez nos va a decir que son propiedades insertas en las cosas, y la natura humana va a ser una inclinación hacia lo racional. Entonces, el jus naturale va a ser una barrera para la acción del gobernante. También como una barrera para los gobernantes, bueno, yo entendí que era como el jus gentium, una implicación necesaria de la naturaleza racional del hombre en su carácter de ser universal, en donde, bueno, no va a derivar del gobernante, sino que va a limitar al gobernante. Y sobre, bueno, el jus civile, es como, está creado por el pueblo y es una potestad legislativa
que deriva del populus. Y a su vez este populus va a transmitir al príncipe la potestad legislativa y eso como que va a justificar su ejercicio y a la vez lo va a limitar y controlar. Muy bien, muy bien. Voy a cambiar un momentito de internet. Ya estoy de vuelta. Estoy aquí. ¿Bien? ¿Se escucha? Sí, profesora. Ah, bueno, perfecto. Es que me dijo que... Jimena, ¿ya regresaste, corazón? La acabo de ver y ahora no la veo. ¿Se volvió a caer? Mm. ¿Y quién es Andrea León? ¿Es un estudiante de nosotros? ¿Será que Jimena tuvo que entrar por otro lugar? Vamos a ver ahorita. Andrea León, ¿eres estudiante de acá, sí? Sí, profesora, solamente que he tenido problemas con la conexión de que Vale, se ayer cayó. llovió súper fuerte y está fallando mi internet mucho. Está bien. Y parece que Jimena igual, ¿no? Jimena sí entró, salió, o se le fue la luz o algo, ¿no? Porque no sé. Ahora cuando cambié me salió de pronto ella también en la pantalla, pero ahora no sé, no me salió. Bueno, muy bien, Jacqueline, buenísimo. Acabas de dar en la clave de lo que estoy explicando de la República Romana. El jus civili, que es justamente lo que creemos nosotros que hoy es el derecho civil, que es la relación entre particulares, no tiene nada que ver con el derecho civil en aquella época. Es la relación, es el derecho creado en el pueblo, por tanto es la relación realmente de las civitas, del ser ciudadano. Y entonces lo que hace es darle mandato al princeps, al emperador, a quien va a tener el dominio máximo, la autoritas, todos estos conceptos son conceptos románicos, para que ellos hagan lo que ellos prevén que se haga. Eso se llama mandato imperativo, y eso se lo crearon los grecolatinos, y es la base de la democracia representativa, que no, de la democracia participativa, no de la representativa, versus la representativa. Tú votas, hoy tú votas, en aquella época tú designabas, elegías como populus a alguien. Esa relación de te doy el poder para que hagas algo, te lo doy, pero tú tienes que hacer lo que la comunidad dice, no te lo doy sola, única, exclusivamente para que tú hagas lo que tú quieras. Esa es una parte, y después vemos que hay un gran alegato a la monarquía, ¿no? Entonces, eso se va como transformando también en la propia lógica, la propia filosofía de la época. Este es uno de los elementos que más me interesa de este tema. ¿Quién más? Por supuesto, les digo que no les voy a pedir que participen a los que siempre participan, sino que tengo aquí apuntados, sino a los que no, para que den sus elementos. Vamos, empiezo, no hay más nadie. A ver, Gabriela, muy bueno. Sigue alguien sacando la cara por ustedes, por los que no participan. De los que siempre participan. Gabriela, adelante. Bueno, yo quería hablar sobre el imperio y la soberanía. Muy bien. Bueno, sobre todo sobre la primera parte, porque ahí como que ya no, es que no me acuerdo muy bien, pero hablaba de que les voy a decir una metodología. Tú estás en tu compu, abre el texto, tenlo ahí señalado, puedes leer sí. incluso parte. Ok. Pero bueno, del imperio me recuerdo que contrastaba a dos personas, que era Dante, no me acuerdo de su apellido, y a Saxoferrato, ¿no? Y decía que Dante Alighieri, corazón. Dante Alighieri. El creador de la Divina Comedia. Es un poeta ese hombre, no es un filósofo. Yo me quedé también así como diciendo, ¿por qué Tamayo se pone a hablar de Dante? Pero bueno. Y pues bueno, Dante decía que él amaba el imperio, bueno, que él lo defendía mucho, pero que sus argumentos, bueno, no eran tan buenos. Él hablaba, por ejemplo, que el desorden y la guerra eran un obstáculo para la felicidad y que de aquí surgía una necesidad de una monarquía mundial y que estos emperadores romanos eran los que se encargaban bueno, eran los encomendados para llevar a cabo este propósito. Por otro, y bueno, pero también decía que sus argumentos tenían muy poca fuerza
y que normalmente, bueno, no sé, hacían alegorías al Imperio de Roma. Por otro lado estaba Bartolo de Saxoferroto, quien a él le interesaba más que nada explicar la naturaleza del imperio, y no tanto como a la persona en sí del emperador, sino a las funciones que él llevaba a cabo en esta universitas, no sé si lo estoy pronunciando bien, máxima de la que hablaba. Fíjate, pero ahí está hablando de como universalidades de las personas, de los grupos, ¿no? ¿No lo entendieron así? Como universalidades de las personas, de esta cosa de que la persona es universal, nosotros como seres humanos somos universales, porque en todos lados del mundo hay una persona, todos somos únicos, pero a la vez hay un común, ¿no? Hay un ser humano racional que está en todos lados, ¿no? Aunque tengamos fenotipos diferentes, miles de cosas únicas, pero tenemos algo en común, eso nos hace universales. La característica universal es esa, no nos hace, no es que seamos universales, que todos somos iguales. Todos somos iguales porque tenemos un punto en común, que es que somos seres racionales y debemos tener derechos, y todos tenemos derechos humanos. Eso es lo que nos hace universales. ¿Sí se entiende? Entonces estamos hablando de que hay diversas universalidades ahí. Es muy interesante, pero tú síguele, dime. No, sí, justamente él decía que es una universalidad compleja porque se componía de otras universalidades. Perfecto. Y Buenísimo. ahí hablaba de 3 tipos, pero la verdad eso ya fue cuando no entendí porque estaba en latín y luego ya como que seguía explicando, pero no entendí bien. Y ya después hablaba de que el imperio funcionaba Tamayo es un pesado, sí, es un pesado. con otras relaciones y empezaba a hablar sobre el populus romanus, que supongo que era quienes obedecían, y el populus no recuerdo muy bien, extraní, no sé cómo se pronuncia. Y ya eso fue lo que El ya extranjero, de hecho se deduce la palabra, el populus romano local y el populus extranjero, que también es romano, sí. Pero bueno, eso era como sobre todo sobre todo la parte de las universalidades, de las que se componía esta universalidad, es la que me quedó duda porque decía de 3 tipos, pero ya empezaba a hablar en latín. Bueno, puso algo en latín, pero no sé. Sí, a ver, ¿alguien más quiere aportar sobre estos temas, sobre justo lo que plantea Gabriela o sobre lo que queda del texto? Vamos, o vamos ya, sus compañeros y compañeras lo sacaron de demasiado latín. Sí, sí, lo malo es que no ponen la traducción. Se deduce un poco, pero sí, es una característica de profesor, no en esta obra, en todas. El tema es que ponga la traducción, a veces te quedas, digo, diciendo, bueno, y entonces se deduce un poco. A ver, Yoali sigue, aquí siguen sacando la cara por ustedes. Sí, me pasó lo mismo que mi compañera con las traducciones, cuando las ponía como que me perdía un poco en el texto, pero lo que me empieza a llamar la atención es que el autor empieza a hablar sobre ya la extraterritorialidad, porque nos decía que a pesar de que muchos se ponían bajo el dominio del imperio, no perdían como una parte de ellos, y esto lo explicaba a través de la extraterritorialidad y cómo maneja que el imperio era como un ejemplo tanto de facto como de todo, y verlo desde el punto de vista como que era lo máximo y cómo iba obteniendo todo a su alrededor. Muy bien, Yoali. A ver, lo voy a decir. Para explicar el funcionamiento del imperio y las relaciones entre las diversas universalidades, Bartolo se plantea la cuestión: ¿quién es? Fíjate, yo tampoco sé latín, ¿eh? Quis dicatur populus romano. Bueno, ¿en qué consiste el pueblo romano? Diría yo, ¿no? Primeramente señala que no existen sino 2 tipos de gentes, el populus romano y el populus extranjero. Esa es una primera distinción, eso se ve, se entiende, ¿no? Y en cuanto a la pertenencia al pueblo romano, el criterio decisivo es la obediencia, ¿no? Y ahí, a partir de la obediencia, es que hace una serie de clasificaciones. Ahí yo sí lo señalé. Pertenecen al pueblo romano los que son obedientes. Entonces existen otros que pertenecen al imperio romano que, aunque no son obedientes, viven como, yo lo que entendí es que secundan, ¿no? Secundan legem populi romano. Es que a ver cómo sería es que yo lo entiendo, pero se me hace difícil traducirlo,
como que no es que sean parte, pero sí cumplen estas leyes, secundan ley in populo romano. Se me hace, no sé si secundar las leyes, pero no sé si en español está bien dicho del todo. Los que son similares al pueblo romano, pero que no son obedientes. Y entonces esto se debe al hecho de que derivan de tal privilegio por concesión del imperio. Es que sí, tú te consideras ciudadano romano, pero no eres obediente porque el imperio te dio una concesión para que seas como ciudadano romano. Es como si te dieran una naturalización, es lo que interpreto. ¿Sí se entiende? ¿Más o menos? ¿Sí? Claro, yo no sé, tendríamos que buscarlo, todos estos términos, ponerlos en Google y traducirlos. Y están los otros que no obedecen, pero pertenecen al pueblo romano, porque y en situación similar se encuentran los reyes de Francia e Inglaterra, por ejemplo. Y esto tiene mucho que ver con el concepto de imperio. El imperio, a ver, no es un tema, no es un concepto de nacionalidad, a ver si se entiende esto. Esto no existe en este momento. No es un tema de nacionalidad, es un tema de obediencia, lo que lo rige es la obediencia y evidentemente la identificación entre la autoridad, que en este caso la ubican en el derecho, y el pueblo en sí, ¿no? El ciudadano. Evidentemente a ellos no les importa que seas extranjero, hay pueblo romano y pueblo extranjero, pero lo que le interesa es que obedezcas la legislación, que obedezcas estas normas jurídicas y que obedezcas a la autoridad, que es el imperio máximo, ¿sí se entiende? Que tengas ese mismo objetivo de la sociedad en común. Si haces eso, pues estás dentro, ¿no? Esto no era tan claro en el mundo románico, que había esclavos y todo esto, ¿no? No era tan claro, no era igual. Era claro para ellos el jus gentium, el jus naturale, el jus civile, pero no era tan claro no es que ellos aceptaban que todo tipo de extranjero era ciudadano romano, pero no le importaba decir que era ciudadano romano. No sé si se acuerdan de la figura del cliente en el derecho romano, que, sí, exactamente, que llegaban, por ejemplo, convivían, estaban subordinados, un pater familias, eran extranjeros, pero no te obedecías en la lógica de cómo se vivía, y eso no importaba, no importaba. No te trataban como un extranjero que te tenías que ir, ni mucho menos, no es como ahora. Hay un sentido ahí, hay varios estudios filosóficos hoy que estudian, por ejemplo, yo estuve trabajando un tiempo en un proyecto, en un grupo de investigación, estudiando temas de hospitalidad, para el tema migrante hoy. Y en la hospitalidad en el mundo antiguo tenía otro tipo de concepto, porque el tema de la frontera y de ser extranjero y de estar en otro lugar no estaba realmente del todo vinculado a una noción de exclusión, sino te aceptaban, a no ser que vinieras a invadir, ¿no? Cuando venías a invadir, sí, pero en son de guerra, pero si venías, si estabas ahí, eras aceptado, siempre y cuando aceptabas las reglas, ¿no? Ese es el tema. Y es más o menos lo que están explicando acá. Y no obstante, si tienes una noción de imperio mucho mayor, que es la última parte, evidentemente, aunque tú seas un rey primus inter pares en Francia o Inglaterra, pero eres parte de todo este sacro imperio, también tienes que aceptar las reglas. Entonces eres parte de de que a lo mejor no obedeces todo, pero perteneces a lo que ellos conocen como el pueblo romano. Pero bueno, sí, es muchas citas en latín. Yo cuando lo leí también dije, ahí ya se pasó acá nuestro compañero profesor. Bueno, ¿qué más? Falta el tema de la soberanía popular. Profesora, Sí, ay, yo lo leí ya, bueno, tiene un rato. No recuerdo mucho, pero me gustaría aportar un poquito. adelante. Bueno, según yo, lo que recuerdo es que Bartolo dice que
la soberanía realmente recae en el legislador, porque este es de donde va realmente a crear el derecho y de este se va a repartir el poder. Pero, no, él dice que es la costumbre, ¿no? Y que la costumbre de ahí se va a reconocer las personas, bueno, va a ser derecho, pero dependiendo del consentimiento de las personas, que no tanto ni el papa, ni el rey, ni nadie, sino más bien esta costumbre va a tener un carácter obligatorio, pero dependiendo de del consentimiento de los gobernados. Es lo que entendí y lo que recuerdo por el momento. Ok, Maylin. No sé si esté bien. Ahorita lo vamos a ver, vamos a ir con calma, espérame. Sí. Que ya incluso aquí se habla de Marsilio de Padua, una cosa... Bien, a ver, Juan, adelante. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Un poco alejado. No, está bien, traigo está bien. el cubrebocas. Está perfecto. Sí, gracias. Sí, quería adicionar sobre el tema de la soberanía popular, porque menciona que existe un legislador humano. Él, o este legislador que él menciona, está conformado por todos los ciudadanos que están en una entidad. Y estos son quien dan poder a un gobernante. Es decir, le otorga una función que es únicamente o meramente instrumental. Y con ello le da legitimación a aquella autoridad que eligieran. Entonces, esto me viene un poco a la mente, o lo quise relacionar con un tema de constitucional, que era relacionado con el poder constituyente y el poder constituido. Recordaba que el poder constituyente es la fuerza y la voluntad del pueblo. Y una vez que es conformada una asamblea constituyente, crea un poder constituido. Es decir, todo lo relacionado con las instituciones y los organismos que va a después administrar el poder público. Muy bien. Esa soberanía popular es quien desde lo más alto, digamos, de un punto de vista político, es quien constituye el poder realmente. Muy bien, justamente. Y esa es la noción de Marsilio de Padua. Justamente, bueno, no la de poder constituyente que poder constituido, pero justamente la que acabas de comentar, que es muy innovador para la época. Es completamente innovador porque te está poniendo ya el concepto de soberanía en la mesa. Y hasta ahora el soberano, y fíjense, esto es mucha influencia de los romanos. En estos momentos, con la pluralidad jurídica que había, el derecho feudal, el derecho común, bueno, el derecho común es lo que se fue construyendo con el derecho romano, pero el derecho canónico, el derecho de las civitas, que era de las ciudades, el derecho de los usos y costumbres de las comunidades, es eh, muy impresionante que en un momento determinado ya tú, y con la escolástica atrás, ¿no? Toda la escolástica, todo el tema papal ahí, claro, en decadencia también, porque fueron perdiendo fuerza con las luchas, las cruzadas, todo esto. Es muy interesante que le den tanta fuerza a la racionalidad y al poder, a la soberanía como esta cuestión de los seres humanos, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, pero esto es lo que dice Marsilio de Padua. En este sentido, ¿cuáles son los otros elementos? Porque bueno, realmente lo otro que plantea Maylin es el de Bartolo de Sassoferrato. A ver, ¿quién puede complementar lo que dijo Maylin? Había alguien, o bueno, lo que quieran comentar, ¿no? Aline quería comentar algo. Adelante, Aline. Sí, bueno, es que igual en la parte de la soberanía habla, bueno, como que, perdón, como que le da carga a que habla sobre el derecho consuetudinario, y de hecho la carga sobre el origen de este derecho se la da al pueblo en sí, o sea, dice que no es ni siquiera el rey o el emperador, no me acuerdo si yo ocupo esas palabras, pero, o sea, no la da como a quien tiene la autoridad o el poder, sino que es el mismo pueblo, porque es a partir de las prácticas o usos que va haciendo que se crea el derecho. Y luego
hace una diferencia entre el derecho consuetudinario y el legislativo, y dice Ajá. que la diferencia en sí radica en el tipo de consentimiento que se da, que en el derecho consuetudinario se da un consentimiento tácito, pero que no descarta, bueno, yo así lo entendí, no sé si lo confundí un poco, como que del derecho consuetudinario después se deriva el derecho legislativo cuando ya da un consentimiento expreso, o sea, del tácito se vuelve a un consentimiento expreso y ya de ahí se vuelve obligatorio. Bueno, algo así lo entendí. Sí, 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 está muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Fíjate, aquí dice una cosa muy importante. Eh, las ideas de Marsilio de Pagua son muy innovadoras, eso es una de las cosas, ¿no? Y que también son muy valientes para la época porque la soberanía estaba en Dios, recuerden. Si la soberanía era Dios, Dios era el fundamento de todo. Entonces, ellos están poniendo el argumento en la autoridad del ser humano, ¿no? En este caso, fíjense, aquí pone que es rector de la Universidad de París, aunque es de origen italiano, porque es de Padua. Pero hay que buscar bien toda la biografía de él. Bartolo secunda estos argumentos, pero lo vincula al Corpus Juris. Creo que ninguna de las dos comenta esto. Lo vincula a todo el Corpus Juris, a todo justamente como comentarista, toda la doctrina de política del Corpus Juris Civilis. Entonces, al concepto de ciudadanía, del derecho consuetudinario y la doctrina de la ley regia, ¿no? La ley vinculada a una autoridad, al rey, en este caso, al regnum. Entonces, y que le interesa también mucho, como ustedes dijeron, la doctrina del derecho consuetudinario, lo que concibe una doctrina que tiene que ver con cómo se maneja el príncipe o el rey con la ciudad, ¿no? Y es una doctrina de ciudadanía popular que está mucho más adaptada a lo que ocurre en la época respecto a las ciudades, como ahí se plantea, el norte de Italia. Recuerden que esto es interesante porque ellos tuvieron un imperio y cuando hablan de príncipe no están hablando de un rey como lo que se concibe después en el mundo absolutista, están pensando siempre en una autoridad que organice para el bien común las cosas en una ciudad, pero el soberano es el ciudadano. Y esto es muy románico. Entonces, y cuando se habla del imperio, sí, también hay una noción de emperador, pero el imperio romano sí tiene una concepción muy cosmopolita, muy amplia en todo un espacio. Pero si estás hablando de ciudades, estás hablando de una relación un poquito más personalizada. Y esto es, y esto es muy interesante porque es que siempre cuando uno lee estas palabras príncipe, siempre piensa en alguien con una autoridad religiosa, no siempre están pensando en esto, en el caso de los romanos no, sino es que tienes una autoridad porque te la dio el pueblo, por eso te la tienes. Bueno, y entonces es la descripción vigente de la autoridad y de la legitimación y del gobierno de la ciudad que hoy tenemos, justamente, como fundamento de la soberanía. ¿Está bien? Bueno, y bueno, todo lo que comentaron ustedes del derecho consuetudinario, muy bien, no sé si falta algún elemento importante que quieran comentar y vamos ya a pasar a la otra lectura. ¿No? Bueno, para ir cerrando, los comentaristas también hay una parte que a lo mejor no la detallamos tanto, pero que es importante que la vean, que es la de las glosas post-acursianas, ¿no? Que es cuando hablan justamente de qué hacen los comentaristas con el Corpus Juris Civilis. Justamente los posglosadores, ¿no? A ver, lo que hay que decir fundamentalmente ahí, léanlo, está bien, muy bien explicado, pero además reitera muchas cosas, no las voy a no voy a ir punto por punto, es que los comentaristas en sí, los posglosadores, lo que hacen es
ya agarrar todo ese corpus juris civilis y aplicarlo en función de la experiencia de los derechos que existían en la práctica. El derecho feudal, el derecho canónico, el derecho de las comunidades, los usos y costumbres, y los derechos de las civitas, de las ciudades, ¿no? Los derechos, el famoso derecho estatutario. Había ciudades con sus estatutos. Entonces, ya al tener esa cuestión de orden jurídico, sistemática en el corpus juris civilis, lo que hacen los comentaristas desde el punto de vista jurídico es sí usarlo como supletorio, ese corpus juris civilis, y darle una preponderancia y poner un ojo muy fuerte al derecho, a los órdenes jurídicos que ya empiezan a sentir, a tener esa percepción de sistematicidad, ¿no? En los diferentes espacios donde se está aplicando el derecho. Y está empezando sobre todo en las ciudades en las ciudades. No están metidos tanto, tienen en cuenta el derecho feudal, tienen en cuenta los usos y costumbres, pero están pensando justamente en la vida pública de la ciudad, ¿no? Y de hecho es lo que se les aplaude mucho, que ellos les interesan los problemas de la vida pública y que fueron tratados por ellos y que pensaron entonces sus doctrinas en función de esto, de un orden jurídico del imperio como una comunidad internacional, eso es un primer punto, y teniendo en cuenta el imperio sería el corpus juris civilis, por ejemplo, en materia jurídica, y después hay delegación y centralización política, donde la eficacia, donde hay eficacia, puede haber eficacia o puede haber relaciones jurídicas, pero que tengan que ver con las costumbres de las comunidades, ¿no? De lo que ellos hacían como costumbre. Es como una relación muy interesante entre el dogma que ya se crea con el corpus juris civilis, etcétera, etcétera, y la realidad social. Y de ahí vienen después todos estos conceptos políticos, justamente de ese diálogo, y van generando todos estos conceptos políticos. Y esto es muy importante. Tamaya es un alegato ahí de defensa de que los glosadores no dejaron de ver qué era lo que pasaba en la realidad, pero no es menos cierto que le hicieron mucho más culto a todos los textos romanos que lo que pasaba en la experiencia jurídica en la realidad, ¿no? ¿Está bien? Bueno, hasta ahí terminamos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Qué tenemos con todo esto? Pues, ¿qué hemos visto hasta acá? Pues justamente todo el ámbito de cómo se construyó en una época determinada, cambiando el horizonte filosófico de la filosofía grecolatina a la filosofía judeocristiana y después escolástica. Fíjense todos los horizontes filosóficos que estuvimos comentando. Se cambian las concepciones del derecho. Y hay que tener muy en cuenta, uno, que la escolástica es la creadora de los grandes universales. Los universales en derecho, como dijo, creo que fue Gabriela, lo dijiste tú en la clase pasada, ¿no? Al final yo siento que todo esto que estamos viendo se parece a lo que hoy se dice, no más que hoy tienes otros fundamentos, ¿no? En el legislador, ¿no? No, era lo que comentaste, creo. ¿Sí fuiste tú? Sí, profesora, que Exacto. parece que es lo mismo, con diferente fundamento, como decía. Y sí, porque a ver, ¿alguien quiere comentar algo de esto? ¿Carlos? No más, es que creo que se estaba trabando un poco el micrófono de la compañera, nada más quería decir. El tema es que al final sí, al final ellos crean las bases con el concepto de universalidad. El problema es que el mundo grecolatino es un mundo plural y el mundo medieval también es un mundo plural en la práctica. Pero el tema del conocimiento es que la escolástica y la filosofía judeocristiana generó creación de principios universales. Eso no quiere decir que el mundo grecolatino no hablara de los universales, pero era muy respetuoso de que había 4.000 escuelas diciendo 4.000 cosas diferentes, ¿entiendes? Entonces, en eso, como que sí, Platón dijo una cosa, Sócrates dijo otra, Aristóteles otras, estaban los estoicos, entonces había muchas escuelas. Entonces, en ese sentido, son varias, por lo menos unas 10 así con mucha fuerza, planteando determinadas cosas. Entonces, y todo el mundo tenía la posibilidad de crear su propia universalidad, ¿no? Entonces es muy interesante porque al final lo que ocurre en esta cosmovisión
Y eso tiene que ver con su vida, con la religión, que es politeísta, eh, con todo lo que nos explica SEA, ¿no? Que es que los seres humanos vivían en función de la ciudad, ¿no? De su participación ahí en la política, en lo común, aunque hubiera esclavos, es verdad que había esclavos, había explotación, había desigualdad, sí, todo esto, pero no estaban, el tema del el generar un imperio, esa otra forma política rompió todo ese sentido político jurídico previo y lo fue rompiendo al punto que llegó a un punto de una autoridad muy vertical como es Dios, ¿no? Incluso inmanente, o trascendente, fundamento del inicio de todo y final de todo. Y eso es muy fuerte porque te genera no solo, ya generó una teoría de los universales con mucha fuerza, mucha fuerza. Y esa teoría de los universales es abstractos, es dañino porque los mismos nominalistas decían, a ver, eso es un concepto, eso es una creación que tú tienes. Si hablamos de voluntad jurídica, por ejemplo, o ahorita que estábamos hablando de personas, una cosa es el concepto abstracto y otra cosa es cuando aplicas en la realidad todos esos conceptos. Y lo que hay en el mundo son particulares, no universales. Eso es lo que ellos dicen. Y esa es la gran discusión de toda la vida, de todas las filosofías. Esta es la discusión, este es el meollo de las discusiones. Es de cómo me quieren aplicar a mí, o cómo me quieren imponer a mí un concepto de democracia cuando puede haber varios conceptos de democracia. O cómo me puedes imponer un concepto pues y es la esencia del debate diario, del acontecer nuestro. Veamos México hoy, ¿no? ¿Qué es democrático, qué no es democrático? ¿Quién tiene la autoridad, quién no la tiene? Y entonces, en el derecho también se ha constituido una autoridad magna, la norma jurídica, que es a donde vamos justamente después de esta clase con el jus positivismo. La norma jurídica es el gran Dios, pues, y ese es un gran problema. No porque no sea importante la norma jurídica del derecho positivo. No, sí es muy importante la norma jurídica del derecho positivo que tenemos en nuestros países, porque si no lo sabemos y no sabemos también el derecho internacional, no vamos a poder aplicarlas. Pero sino lo importante es que no podemos ser, ese no puede ser el único referente para llegar a la justicia, ¿entiendes? Porque el lenguaje es un lenguaje que tiene significantes vacíos, es abstracto y tenemos que aplicarlo, entonces tenemos que darle contenido, particularidad, porque la vida es particular y la sociedad es particular. La sociedad es una totalidad social, pero todo lo que ocurre son sumas de particularidades. ¿Está bien? Esto es les estoy adelantando ya las cosas que dice el pensamiento jurídico crítico, ¿no? Que desde donde se basa y para lo cual se construyen estos conceptos como pluriversalidad y todo esto, ¿no? Entonces, justamente mi interés, el otro día estuve viendo no estaba viendo, veo a un profesor que pone sus clases en un espacio que es público, entonces no quiero mencionar, y veo lo que hace y digo, habla de todos los autores de todas las escuelas, y digo, no, eso es imposible, ¿entiendes? Yo prefiero, y creo que hasta voy a ir haciendo así la clase, hablar que la clase concentre los grandes horizontes filosóficos y debatamos esas grandes significantes y lo que tiene que ver con eso hasta hoy. Porque justamente nosotros al final tenemos un gran legado de esa cultura judeocristiana. Seguimos incluso teniendo hasta culpa, miles de cosas, hacemos muchas cosas que tienen que ver con esa cultura, ¿no? Aunque ahora lo veamos en el derecho, en la familia, no sé, en otros lugares, ¿no? Como esos argumentos de autoridad, como ese argumento de autoridad del profesor o ese argumento de autoridad del líder o de la líder. Entonces, eso no está mal ni está bien. Sinceramente tenemos que darnos cuenta cómo son las relaciones sociales e ir también siendo crítico en el andar, ¿no? Caminar siendo crítico. No decir, no, todo está bien porque lo dice fulano. No. A ver, Diana. Sí, profesora, tengo una duda respecto a lo que estaba comentando de este problema que existe pues ya con la práctica, o sea,
sobre el concepto que se utiliza cuando hay varios conceptos de una misma cosa. Entonces, bueno, vimos en argumentación que, o sea, ahorita estamos hablando de ellos naturalismos, pero nosotros lo vimos pues ya viéndolo desde el derecho positivista que tenemos y cómo incluso la misma ley, aunque te remite a ella, muchas veces la palabra es tan amplia que no sabes a dónde recurrir. Entonces, bueno, ahí entraban como dos corrientes, que es la que las palabras tienen un significado dentro y que nosotros lo sabemos como tal, y otra que es que para darle definición a ciertas palabras se necesita recurrir a convencionalismos. Pero yo tenía una duda y bueno, se mezcla ahorita con lo que estaba comentando, porque en sociología jurídica vimos que hay muchas esferas de poder interesadas en qué definición se le va a dar a algo. Por ejemplo, ahorita usted mencionaba la democracia. ¿Qué concepto de democracia se va a utilizar? Entonces, ¿quién nos lo dice? Y la verdad es que no sé si pudiera decirme qué marca la pauta, porque tampoco lo entendía acá. O sea, esos convencionalismos, ¿quién los suscribe? En este caso, ¿Qué concepto usa de convencionalismo la profesora? son acuerdos entre comunidades para darle definición a una palabra. Acuerdos que son, que por ejemplo Tamayo, que es un filósofo analítico, diría que eran acuerdos lingüísticos, por ejemplo. Acuerdos lingüísticos, y le quita todo el peso a la moral. Y yo diría que no, son acuerdos morales y políticos. Primero hay unos acuerdos de moral, hay moral colectiva, y la moral colectiva no es homogénea, es de grupos, y hay morales individuales, ¿no? Todos tenemos un sentido moral. Si quieren le quitamos moral, valores, vamos a decirlo así, ¿no? Y claro, la palabra convencionalismo viene de que se hacen convenios, pactos, consensos, ¿no? Claro. Esto va más por la filosofía moral y política. Moral, que nos vincula a la política, que es muy bonita. Y es cómo se crean esos acuerdos y cómo se van imponiendo. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, para que vean que esto no es tan sencillo. La escuela histórica alemana de Savigny, que es positivismo del siglo XIX. Ahora, después que terminemos de ver a Bartolomé, después yo voy a hacer de nuevo un panorama de todas esas escuelas, no las vamos a ver, vamos a ir directo a una escuela que nos dé la fuerza para saber que esto es el positivismo. La escuela de Savigny decía que el derecho era el espíritu del pueblo, ¿no? Y que el espíritu histórico del pueblo, que había una construcción histórica, que en esa construcción histórica había un proceso de, como hasta cierto punto, vamos a decir, esencial, se iba quedando una esencia, que al final es lo que se reflejaba en los conceptos jurídicos. Y ahí estaba metiendo en la historia de una población, que en este caso era la población bueno, ellos se creían los herederos del Sacro Imperio Romano y de toda esta tradición. Bueno, se lo creyeron. Y entonces ese espíritu, esa génesis, ese espíritu, estaba impregnado en un proceso histórico y que de ahí salían los conceptos jurídicos, ¿no? Eso es una percepción de convencionalismo, pero más abstracta y menos apegado a la realidad social no puede ser, ¿entiendes? Es completamente abstracto eso, incluso aunque use el término histórico. Porque sí, que hay que buscar la génesis en el derecho romano, históricamente, claro, sí, ahora vinieron los humanistas franceses en el siglo XVI, todo esto de los romanistas fue permeando otras escuelas, después en Francia, ahí está Marsilio Pau desde la Universidad de París, aunque es de origen italiano, van permeando otros grupos y se va construyendo la tradición del sistema jurídico románico famosa, ¿no? La famosa tradición del sistema jurídico románico. Hasta la gran codificación esta napoleónica, ¿no? Del siglo XIX, y las codificaciones del siglo XIX, porque no es solo Napoleón, también después fue en Rusia, fueron dándose codificaciones muy importantes, o antes en Rusia, y después Napoleón, ahora no recuerdo las fechas exactas, la de Napoleón es 1804. Lo que pasa es que todo este sistema, esta sistemática permea toda la codificación de Europa. Pero entonces tú dices, entonces, ¿eso qué es? ¿Qué cosa es ese espíritu del pueblo y ese concepto?
que va quedando. Eso se va adaptando a la realidad social en cada época y hay convencionalismos en cada época. Y yo tengo otro tipo de interpretación. Yo digo que eso tiene un condicionamiento sistémico económico debajo, de base. Yo de eso soy marxista, soy neomarxista, pero no solo sistema socioeconómico, sino también de significados de sentidos ideológicos. Y ahora voy a irme a la realidad actual. Por ejemplo, dígame un significado de sentido hoy. A ver, lo voy a poner yo mejor. Hay un significado de sentido. Estoy tratando de construir uno que cuando lo diga no sea burdo, pues que se sienta así, que tú digas, no, maestra, ¿cómo crees? Por ejemplo, en la meritocracia. La meritocracia. Ustedes entran a la UNAM porque son chicos y chicas muy inteligentes que han podido estudiar todas sus vidas, se esforzaron mucho en las prepas, lograron tener muy buenas calificaciones, se esforzaron mucho para entrar a la UNAM y por eso están en la Facultad de Derecho. Tienen el mérito de estar acá. Y justo están intentando por todos los medios, algunos de ustedes, de estudiar, de tener muy buenos promedios, donde sus profesores les evalúan cúmulos de conocimientos para tener grandes promedios y después entrar a buenas maestrías, doctorados, incluso si se puede en países extranjeros, dígase Estados Unidos, Europa principalmente, ¿no? La pregunta mía es, ese valor, ¿de dónde creen ustedes que salió ese valor? ¿Es un valor válido? ¿Es un valor legítimo? ¿Es legítima la meritocracia? ¿Es legítima la meritocracia? Esa sería la pregunta. ¿Y de dónde creen que se ha venido construyendo? Que es una construcción histórica, ¿no? Y no tiene nada que ver solamente con un solo sistema. Está ubicado en todo el mundo hoy, ¿no? Te ganas lo que vas construyendo. ¿Cómo ven? ¿Qué me dicen? A ver. A ver, Emiliano. Para esto no hay que leer a Tamayo, ¿eh? Emiliano, métele. Y Fediana. Sí. Perdón, es que ahora estoy desde el móvil, pero Sí, no, es que considero que la palabra meritocracia tiene inclusive en su significado semántico un grave error, que es poner como sufijo cracia, ¿no? O sea, como poder, el poder del mérito, ¿no? Y elevarlo al extremo o elevarlo a la máxima de que se constituya esta como una cualidad universal. Siento que este es el problema. Si bien un mérito sí, o en virtud del ánimo que cada individuo le ponga a la vida, te puede sacar de tus condiciones materiales originarias, siento que esto no es decisivo para determinar que esto es la máxima y partir de que cualquier persona que le eche ganas en la vida y el echaleganismo va a conseguir algo realmente, pues realmente trascendente, ¿no? En la vida. De hecho, también es una falacia porque la mayoría de los que predican no lo hacen ni con el ejemplo, y es gente que ya tenía desde su virtud de nacer una diferencia abismal, ¿no? En comparación con los demás seres humanos. Entonces, se comparan desde una óptica que ve de arriba hacia abajo, pero no de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, yo siento que la meritocracia en sí es una palabra que está mal utilizada y está mal empleada, que sí existe el mérito, pero no esto debería constituirse como una máxima. Entonces, bueno, no sé si esa era la pregunta, de por sí. ¿Sí era por ahí? Sí, es lo que tú crees, está muy bien. Después seguimos hablando. A ver, Diana y Ari, que quieren comentar. Sí, bueno, no sé, yo, porque he platicado con muchos compañeros sobre este tema, tratando de ser críticos, sobre todo por como nosotros, como que sobre todo, ahorita en la pandemia llegamos a un shock de que si hemos sobrevivido bien en las materias es porque hemos hecho algo colectivo.
cuando antes todos traíamos el chip de competencia, ¿no? De que el que lo hacía mejor y que íbamos a ganar, sobre todo por las prepas en donde estudiábamos. Entonces, bueno, sobre la meritocracia, no sé exactamente cuándo se utilizó por primera vez, la verdad nunca me he metido a investigar, pero creo que está relacionado con la idea de Platón, cuando habla de... Yo me acuerdo que, no me acuerdo perfectamente el concepto, pero Platón habla de que habrá como un mundo donde estén los que lo hicieron mejor. No me acuerdo si políticamente o en otra forma. Entonces, después he leído, como que lo veo muy reflejado en la iglesia, sobre todo porque yo crecí ahí. Es decir, tienes que hacer lo mejor y si haces lo mejor vas a llegar al cielo. Y si no llegaste al cielo fue porque no hiciste lo mejor. Entonces, lo veo como más hilado ahí, pero siento que bien, no sé si está bien, siento que viene desde ahí, pero siento que el sistema económico se aprovechó muy bien de eso porque es un discurso que es muy provechoso para él, es decir, vamos a hacerlos competir para que nos generen a nosotros todavía más ganancia y es un discurso donde esquematizamos que ellos son mejores sin meter raza, sin meter sexo, sin meter otro tipo de opresiones, ¿no? Es como si fuera una competencia donde ninguno tiene otros obstáculos, pero materialmente es otra realidad, porque ¿cómo vas a evaluar tu mérito si tienes la opresión de la raza aquí? O sea, tu mérito no va a ser el mismo que para otra persona que no tiene las opresiones que tú tienes. Bueno, eso lo he visto como desde la teoría política feminista. Ok, muy bien. Y a ver, está Ari y está Jimena. Jimena, que ya regresó. Jimena, tienes el internet en tu punto. Bueno, pues yo apenas igual estaba comentando con Carlos acerca pues, de reflexiones como de la vida, ¿no? Y precisamente surgió este tema de la meritocracia y la verdad yo pienso que influye mucho la circunstancia del sujeto, o sea, no todas las personas, precisamente como dijeron algunos compañeros, no tienen las mismas oportunidades que otras y más bien las personas que sí tuvieron las oportunidades se justifican como engañándose a sí mismas, vaya, pues precisamente colgándose méritos que pues no tienen, así como por ejemplo tener una educación precisamente porque nos dieron nuestros padres, o así, no, es que a mí me costó mucho llegar aquí y haber estudiado, pues sí, pero ya tenías unas condiciones previas con las que pudiste llegar hasta acá, ¿no? Eso estábamos hablando. Muy bien, Ari. A ver, Jimena, y después Aislinn. Bueno, sobre la meritocracia, yo pienso que es un concepto muy, muy, muy capitalista. O sea, principalmente porque en vez de motivar a las personas a hacer comunidad, las motiva al trabajo individual y al individualismo general. Y por otra parte, también es una herramienta de explotación. Entre más trabajes, mejor te irá, mejor avanzarás, siempre vas a buscar progreso, pero por ti mismo. Entonces se inicia como esta cultura de autoexplotación mediante el argumento de entre más trabajes, entre más dinero ingreses, mejor vas a vivir, más feliz vas a ser. Y también tiene que ver un poco con, bueno, yo siento que tiene que ver mucho con lo que dice Bourdieu sobre las oportunidades y los tipos de capitales que tenemos. O sea, siento que la meritocracia utiliza mucho la falta de ciertos capitales en, no sé, en las clases trabajadoras, ya sean burócratas u obreros, para pues seguir manteniendo esta idea del individualismo y la explotación. Por ejemplo, explica que pues, muchas personas sí tienen, no sé, capital social o capital monetario o capital familiar, creo que se llama, pero que a falta de uno de estos siempre va a tener menos oportunidades, ¿no? Y siento que justo es lo que la meritocracia hace, pues si te falta, no sé, un cierto tipo de capital social, pues échale ganas para que lo llegues a completar, para que tu vida sea completa mediante tu trabajo y mediante el trabajo meramente propio. Es también un poco de lo que mencionan algunas religiones como los protestantes, que su forma de llegar al cielo, digamos, es mediante el trabajo. Entre más trabajo, más cerca de Dios vas a estar. Y justo, pues se ve mucho también en la sociedad
pues sí, americana que es protestante. Muchos de ellos solo trabajan para ellos y una vez que se mueren, los hijos, pues sí, se quedan con las casas y todo, pero con las pertenencias de la persona las tiran o las venden o las regalan porque ya no es suyo, o sea, ya no les pertenece a ellos. No sé cómo explicarlo de manera concreta, pero siento que que va muy de la mano todo esto. Muy interesante, está muy bien. Yo sé, cada vez que les pongo un tema se ponen ahí, se prenden. Aislinn, a ver, y después Carlos, y ya cerramos. Bueno, yo nada más quería comentar que estoy muy de acuerdo con lo que dijo mi compañero Ari y Diana, creo que fueron los que mencionaron acerca de que no todos partimos de la misma base. Y yo en lo personal, la meritocracia es como que un concepto que no veo que sea real. Si bien está la idea y pues bueno, ya en la idea no suena tan mal, pero el justo de que no vengamos del mismo entorno, no tengamos las mismas bases ni las mismas oportunidades, creo que hacen que sea irreal verlo como algo factible. Y creo que, por ejemplo, en contexto de pandemia, eso es algo que se ha reflejado mucho, ¿no? El ver las oportunidades que algunos tienen o no. Si bien todos estamos ya en una escuela, no todos tenemos la misma oportunidad, por ejemplo, para tomar una clase o así. Exacto. Muy bien. Bueno, todos han ido por el mismo lugar, ¿no? A ver, Carlos, ¿qué dice Carlos? Es Todas. un tema que me interesa muchísimo. Eh, yo considero que la meritocracia como un valor que intrínsecamente todos hemos, digamos, que llegado a reflexionar o igual a postular, pienso que es muy ad hoc al sistema económico en el que vivimos. O sea, sirve para legitimar grandes cosas, sirve para legitimar la desigualdad que hay. Es decir, dividir hacer esta división entre ganadores y perdedores hace, ¿no? Que se cree en el imaginario colectivo una idea de que quienes son ricos, quienes son millonarios, lo han hecho de esa manera, pues porque le echaron ganas o porque, como bien decían mis compañeros, ¿no? Del piso mínimo o del echaganismo, cuando en realidad, la realidad es que pues se hereda, ¿no? Recuerdo que era Pierre Bourdieu el que hablaba de distintos capitales, ¿no? Que era el capital social, capital cultural, capital económico. La Jimena Y, mencionó eso, pero se te cayó la conexión, justo. ¿En serio? Adelante, adelante, sí, sí, sí. Bueno, y sí creo que ahorita los valores Yo del creo que van sistema... a una clase que les dieron a Pierre Bourdieu, ¿verdad? ¿No? Ah, Pues mira, en lecturas, qué bonito, qué bonito, qué bonito que lo lean. Me da mucho gusto, la verdad. y el sistema económico en el que vivimos, al menos la cuestión de la tasa fiscal, de la fiscalización, creo que esta cuestión de la meritocracia permite que se postule, ¿no? Un ataque constante hacia los impuestos, de decir es que la gente que gana y genera mucho y que le echa ganas, tiene que estar pagando los impuestos de las personas que no lo hacen, ¿no? Y esto genera pues que no se vean los impuestos como un mecanismo de justicia social. Y creo que la meritocracia es algo que intrínsecamente está en muchas personas y genera pues esta visión, ¿no? Que agravia mucho a la sociedad de ganadores y perdedores, ¿no? De hecho, yo recuerdo mucho antes de entrar, nos dieron como un discurso de bienvenida y recuerdo a uno de los directivos de nuestra facultad decir, ¿no? La mítica frase y de la historia la escriben los vencedores, ¿no? Cuando en realidad pues a quien tenemos que reivindicar son a todas las personas que están debajo, ¿no? De estos cimientos de los vencedores, que son aquellas personas que por el sistema fueron enterradas y de los que no se escuchan las historias, ¿no? Exactamente. La verdad, todos los que han opinado, todas y todes, todas, todos y todes, sí, realmente coincidimos, ¿no? Es una pena que no opinen otros y otras que yo creo que pueden pensar diferente. Nosotros estamos en esa línea. Creo que también por eso ustedes, justamente los y las que opinaron en su mayoría, y otros más, eh, dialogan más en la clase porque tenemos como esos puntos comunes. Es un término que si te pones a buscar, yo no lo he estudiado, la verdad. Lo pensé porque dije, poner un tema que a lo mejor no sea tan abismal y realmente le generó a ustedes toda la abismalidad, ¿no? Y
Sí, porque al final, a ver, sí, lo vemos muy bien allá afuera, pero al final nosotros todos hemos sido objeto de ser premiados por la meritocracia, todos los que estamos aquí, ¿no? De entrar a ver, esto no es capitalista y socialista, esto tiene que ver, sí es capitalista y tiene que ver con el mundo moderno y tiene mucho que ver, como dijo Jimena, con la ética protestante. Yo lo iría más por ahí, aunque tú buscas los términos, dice que Confucio ya habló de los méritos de los gobernantes y todo eso. eh, Habría que hacer la genealogía histórica del término por todos lados, igual incluso del mundo antiguo, qué se decía sobre esto, pero eso no me interesa tanto, me interesa el valor actual, ¿no? El valor actual y cómo los significados de los conceptos también cambian, recuerden eso, históricamente. Y lo que es un hecho es que hoy, por hoy, eh, acuérdense que el capitalismo actual, fíjate, Diana dijo una cosa del cristianismo, pero ahí cuidado, Diana, porque el cristianismo, una de las cosas que propugnaba, no era ni el enriquecimiento personal, hay una línea del cristianismo que no tiene nada que ver con eso, y que incluso lo leímos en fundamentos, era no haz méritos, Dios es el que decide. Entonces, eso tiene que ver con una transformación de la religión posteriormente. El genera riquezas, porque eso es lo que dejas y trasciende. Ya después el reencuentro con Dios, va al infierno, al paraíso. Y ahí habría que ver cuál es el papel que funge todo el proceso de la división de la iglesia en la reforma protestante, ¿no? Y toda la ideología cómo cambia, porque si bien la génesis de la reforma protestante, que tiene que ver con la modernidad, es uno de los factores del nacimiento de la modernidad como periodo histórico, tiene mucho que ver con justamente quitarle a la iglesia ese mano y desorbitante, pero además desnaturalizado desde el punto de vista religioso, poder económico que tenía en materia de tierra, en materia del cobro de diezmos, no, te cobraban hasta el guiño del ojo, en materia de los impuestos, ¿no? Y de esa vida o en opulencia frente supuestamente a tu siervo, tú eres el siervo hijo de Dios, el Padre, ¿no? Y tú transmites lo que Dios y los demás son siervos también hijos de Dios, pero lo que tú haces es estar por encima de todos, ¿no? Eso era una clase social evidente en el feudalismo. Entonces, en la ruptura en el siglo XVI, siglo XV, XVI, entre Lutero, Calvino, Thomas Müntzer después, es una ruptura que tiene que ver justamente con un rompimiento de valores de la riqueza. O sea, hay que ver qué fue lo que pasó después, justamente. ¿Qué pasó después? Yo no he hecho ese estudio, me encantaría, a mí me gustan mucho todos esos temas, pero el valor es atroz, atroz. Y tiene que ver, y sí está muy, muy, muy centrado en algo que también dijo Jimena, que es el desarrollo de la hegemonía de Estados Unidos como capitalismo. No sé si está vinculado al protestantismo, no lo tengo tan claro, Jimena, puede ser que sí, habría que buscar la relación, pero sí está vinculado completamente a esa relación de noción del capital que cambia Estados Unidos en el siglo XX como poder hegemónico que tiene que ver con el consumo a toda costa, y en ese consumo a toda costa es un consumo exorbitado. No es consumir mucho, sino consumir todo lo que puedas consumir y tener y generar en el mundo mercancías que tú puedas consumir, que tú llegas un momento y dices, ¿qué necesidad hay de tener un reloj con 10 diamantes que se puede hundir a 400 metros del mar, que tenga una inscripción en oro de no sé qué, el diente de Tutankamón, no sé, cosas así, ese tipo de cosas que son exóticas, exuberantes, desde esa cosa tan exótica, exuberante, el hotel que vale $10,000 la noche, el que va el deportista que es multimillonario, pero que a la vez le explotan su cuerpo, ¿no? Porque pues, salen todos desbaratados después que terminan la carrera deportiva. Eh, eh, Ese tipo de abismalidades que son groseras además, son muy groseras. Desde eso, y eso lo fomentó el capitalismo hegemónico del siglo XX con Estados Unidos en el centro como poder hegemónico. Ese no era el capitalismo del siglo XIX, no lo era. Ese capitalismo industrial no lo era. Ahí hay un proceso de cambio de valores y ellos
fomenta mucho el factor, Estados Unidos tiene un factor fundamental aquí en esto, incluso en la creación de su propia sociedad y todo, ¿no? Y aquí tiene un factor, y hoy, por ejemplo, hay unos estudios espectaculares en Estados Unidos acerca de la educación y el tema de la meritocracia vinculado a todo lo que acaban de decir, de tú no llegas a ningún lado solamente por tu capacidad cognitiva, personal, sino por todo el entorno. Y como bien ustedes dijeron, todos los capitales que existen en el entorno, en tu entorno, que propician que llegues a determinados lugares. Por ejemplo, los estudios en Estados Unidos sobre las universidades son impresionantes porque el nivel de competitividad, porque esto está basado en la competitividad, de competitividad en el nivel universitario es tan desgastante, tan fuerte, duro, triste, que hace que fomentes, es una clase social dentro de la clase social, ¿no? Para llegar a la universidad necesitas tener determinados estatus económicos y sociales. Y esto no empieza incluso en la universidad, esto empieza desde que dónde vives y a qué escuela vas desde la primaria. Esto es impresionante. Yo tengo familia que vive en Estados Unidos mudándose, se mudan en espacios, se han mudado y se están endeudando muchísimo porque lo que quieren es que su niña y sus hijos vayan a una escuela específica, que es la que le va a propiciar otra y otra cosa y otra cosa y otra cosa a partir de poder, pero claro, y ahí tienes que tener capacidad económica y capacidad económica a partir de deudas, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es una parte de los que se endeudan hasta que mueren o los otros los que lo propician y les vale, y dice, bueno, está bien, sí estoy en contra de la meritocracia, pero ahí voy y tengo que seguir en esa misma línea. Hay una ruptura con eso. A ver, Diana, ya no dijimos nada más, y después Emiliano. Bueno, a ver, déjenme ver, no, espérate, Diana no, Emiliano primero y después Diana. De acuerdo, maestra, ¿sí me escucha? Sí. Pero era justo para tocar este tema en esta tesitura en la que estábamos, precisamente sobre lo que interpreta una escuela de alto renombre en Estados Unidos, ¿no? Y cómo esto distorsiona la idea de la meritocracia, o inclusive le llega a dar en un punto lógico, porque partiendo del hecho de que, como usted bien comenta, para acudir a una de estas escuelas es carísimo, o sea, la verdad es que es un gasto, o interpreta un gasto para una familia o un estudiante muy severo, en virtud de las condiciones materiales originarias de cada individuo está el hecho de realización en cada escuela, ¿no? Entonces, una familia acomodada que puede pagar perfectamente este tipo de colegiatura no va a tener ningún problema en mandar a su hijo a la escuela. Sin embargo, hubo un problema, de hecho fue en la administración de Donald Trump, en el cual se desveló que los créditos que se habían generado para que familias que no fueran acomodadas o que en virtud de sus capacidades, de sus condiciones materiales originarias, no le fuera posible pagar este tipo de colegiaturas, se endeudaran para con el Estado, pero la tesitura, y siento que el punto focal está en que ahorita luego muchas familias entraron en quiebra, ¿no? En insolvencia. Entonces, si partimos desde el punto de competencia que todos somos iguales, ¿por qué la mayoría de personas acomodadas pudieron pagar los estudios, pero luego otras personas acomodadas que en virtud de sus estudios pudieron salir adelante, no obstante de que se graduaron, están ahorita en quiebra, ¿no? Entonces siento que ahí se distorsiona mucho la idea de la meritocracia y por eso quería enfocarlo en este aspecto. Sí, pero fíjate, no es solo económico, también les voy a decir más, no lo terminé de explicar, pero hay un tema de condicionamiento económico, pero también de condición de clase. El otro día estábamos hablando de un concurso en una universidad privada para profesores universitarios, donde participaron gente que conocemos. No puedo explicar mucho eso. Y la persona que gana respecto a la persona que no gana, que quedaron casi iguales en materia de méritos y todo, y de exposición y de proyección y todo, ¿saben por qué no entra? Por una condición de clase social. Yo, incluso con interseccionalidad en materia de raza y toda la cosa, ¿no?
porque es una persona que evidentemente viene de otra clase social y su proyección viene de otra clase social. Y entonces no puede tener la misma proyección de una persona que históricamente estudió en todo el sistema privado, etcétera, etcétera. No tienes, no te expresas igual incluso. El lenguaje, fíjense, hasta esto influye. Fíjense qué importante es esto. Es impresionante eso. Y eso es parte de eso está metido en la meritocracia, ¿se imaginan? ¿Se imaginan cuánto de racismo, que es un poco lo que dijo Diana, ¿no? Racismo, sexismo, claro, incluso con gente que es consciente y dice, no, claro que no, lucha contra la violencia de la mujer, todo, pero en el fondo es que eso está ahí latente, es una cosa, es como si estuviera en la médula, y está fuertísimo, está muy fuerte esto. Los Estados Unidos ya hoy en estos momentos es un problema social gravísimo, gravísimo, que y aquí en México se siente, en un problema tan grave que tenemos hoy, que es como las personas tenemos, por ejemplo, donde yo me muevo, ¿no? Profesores universitarios, queremos tener plazas, tener una plaza estable, que te da la vida, ¿no? Te da la vida todo eso, tener una plaza, tener un trabajo estable, te da ya todo para tu vida, para seguir haciendo lo que desees y lo que te gusta y cumplir con todo tu trabajo, me refiero a docencia, investigación, etcétera. Es impresionante cómo esto influye. Y esto no solo, a ver, yo les voy a decir, y un último punto antes de darle la palabra a Diana, que diga lo último ella, Jimena, y ya cerramos, vayan pasando lista. Yo no creo, esto es global y tiene que ver con un sistema global que permeó también las estructuras socialistas, no crean ni remotamente. Si bien en Cuba esas brechas se achicaron bastante, no obstante, el sistema, por ejemplo, de todo el sistema de educación es meritocrático. Es meritocrático, todo el sistema de educación, no el de acceso a las plazas de trabajo. Ahí no, ahí se democratiza de pronto todo y ya entonces después todo es más bien más vinculado a conocidos y no tiene que ser corrupción. Bueno, pues puede ser que lo valoremos como un tipo de corrupción, pero porque no es que tú no tengas ni los méritos, ni la capacidad, ni nada para estar en ese lugar, sino sencillamente puedes tener la certeza de que en ese lugar trabaja una persona que te conoce, que no sé qué, y te jala, ¿no? Entonces, lo que pasa en todos lados. No es un tema de corrupción exactamente, ¿no? Lo bueno es que todo fuera, pero si todo se vuelve competitivo, habría que ver cuánto. Competitivo me refiero a que abras las plazas, la gente compita, me refiero desde un ingeniero hasta un profesor universitario. Habría que ver cómo reaccionan los tribunales, ¿no? Con este ámbito de meritocrático. ¿Sí se entiende? Es muy fuerte esto, ¿eh? A ver, Diana, rápido y Jimena, ustedes cierran la clase, que ya se acabó. Pasen la lista, por favor. Solo quería decir que hay un libro que trata más o menos de esto. La verdad es que yo no estoy de acuerdo con la postura del autor, pero se llama La tiranía de las ideas se apellida Sonsonei, y su teoría es de que México es pobre y Estados Unidos es rico por la ideología diferente que tenemos respecto a religión. Y aquí veo el error que tuve. O sea, es decir, como la religión católica, ya nuestro destino está hecho, los mexicanos somos flojos por eso. O sea, es lo que sostiene. Y él explica cómo Estados Unidos es rico respecto al protestantismo, cómo eso se refleja en su cultura, que yo digo, bueno, y si no hubiera pasado la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo sería? Pero pues por si alguien lo quiere leer. Y sobre lo último que estaba diciendo, nuestro profesor de sociología, yo estuve con Jimena, también nos enseñó cómo ya aplicaba a la hora las estadísticas de movilidad social. Y él nos decía cómo este mismo discurso meritocrático, sin tomar en cuenta todos esos factores de capital y más allá de las estrategias que las esferas de poder han generado, como el lenguaje, como la música que te gusta a ti y a ti, diferencia con las redes sociales, es como un discurso muy dulce, que nosotros podemos ser algo que no, y sirve para mantener el status quo y que aquellos que se benefician de cómo están las cosas se sigan beneficiando. Dale, Jimena, rapidito, que ya se acabó. Ya hay algunos que se están yendo porque... Bueno, es que
siento que también Diana tiene como una percepción un poco diferente del cristianismo y el catolicismo, porque no es que tengamos un destino predilecto, sino que el cristianismo y el catolicismo pretenden crear comunidad, entonces no hay esta competencia entre nosotros, lo que es, bueno, dejando eso de lado, y en el protestantismo todo es individual, o sea, el trabajo, el esfuerzo y tu llegada a Dios es individual, mientras que en el catolicismo y el cristianismo tienes que amar al prójimo y ayudar al prójimo en orden para intentar llegar al cielo. Y de otra parte, siento que todo esto de la meritocracia es justo para generar estas pequeñas crisis capitalistas que van a reiniciar todo el sistema, ¿sabe? O sea, siempre hay una crisis que pone fin a una etapa, digamos, y que vuelve a reiniciar el sistema para, pues para empezar todo de nuevo, para que este círculo siga rodando. Y justo esto pasa con los préstamos estudiantiles en Estados Unidos. La gente está endeudada, la gente sigue estudiando doctorados, maestrías, con tal de no llegar a trabajar y no llegar a pagar toda la deuda enorme que tienen por muchas cosas, ¿no? Y también siento que es que estas crisis son las que se generan, bueno, los préstamos estudiantiles van a generar esta crisis en Estados Unidos. Va a haber un momento en el que la deuda estudiantil sea tan grande que el Estado va a tener que pagarla. Y justo eso va a dar la pauta para que se vuelva a reiniciar todo. Como lo que pasó en el 2007-2008 con los bancos, algo similar. Con la crisis inmobiliaria. Puede ser, interesante. Seguimos la próxima clase. Puede ser y no, porque tienes que tener base productiva, pero es verdad que hoy el sistema es financiero. Tienes toda la razón. Me quedé así al principio cuando lo comentaste, pero es verdad que la crisis última es una crisis financiera dentro del sistema capitalista, como crisis cíclica y capital, claro, tienes toda la razón. Está muy bien, seguimos la próxima clase. Bartolomé de las Casas, defendiendo a nuestros indios, a nosotros. Oye, ¿ok? Vale. Hasta luego, profesora. Bye. Hasta luego, profesora. Hasta luego, maestra, gracias. Vale. Hasta luego. Gracias, profe. Buena vibra. Que se recupere. Gracias.